Mi intención hoy es explicaros cómo funciona un centro de servicios sociales. Este seminario sustituye o no se acomoda a las prácticas que imagino que no habéis podido hacer, ¿no? Este año, con lo cual creo que, no sé, intentaré hacer una exposición lo más mm, clara posible, lo más vivida posible para que os podáis hacer una idea, ¿no? De lo que es. Entonces, no sé, supongo que habréis hecho la asignatura de servicios sociales todos, ¿no? Porque estáis ya en Practicum 2 y 3, creo que habréis pasado por eso, con lo cual tendréis una cierta idea. Eh, pero bueno, en servicios sociales se atienden muchísimas demandas, muchísimas situaciones generales que no son atendidas por otros departamentos, ¿no? Podemos tener consultas de tipo de problemas de vivienda, de suministros, ayudas económicas, ¿no? Gente que necesita literalmente dinero para comer. Nos vienen a preguntar sobre becas comedor, sobre conflictos familiares, sobre dependencia, por ejemplo, la ley de dependencia en gente mayor. Podemos hacer derivaciones a otros servicios. No todo lo atendemos en absoluto, se atiende desde servicios sociales, sino que hay cosas que se derivan a oficinas de habitacha, a comedores sociales, o sea, hay otras entidades, miles, que trabajan con la población en el ámbito de servicios sociales. En cuestión, una amplia área es la de infancia, ¿no? Infancia en riesgo, que de cara a los educadores os toca y tocará muchísimo. Creo que con el tiempo además más. Y entonces también nos corresponde derivar a LEAIA o a muchos servicios de tiempo libre, conexión con las escuelas, con salud, o sea, todo lo que ahora entraré más, ¿eh? Hago como una primera presentación. Lo que es importante es que veamos, una cuestión es lo que nos pide la gente, las personas que vienen a vernos, lo que nos pide, esto es lo que intentaré diferenciar y situar, los que nos pide la propia institución, o sea, la cuestión de las gestiones, dijéramos, los jefes. Y otra cuestión es lo que nosotros como profesionales en el equipo tenemos que ir, cómo nos situamos delante de todo esto. Servicios sociales es un lugar donde se recibe muchísima presión eh, por estas, ¿no? Por estas áreas que os he explicado. Y creo que, pero mucha presión quiere decir mucha. Y entonces es muy importante poderse situar bien, si no uno queda aplastado por la demanda, por la exigencia y por la, a veces, crispación. Básicamente es esta cuestión de la desesperanza y la desesperación que muchas veces nos traen las personas, ¿no? Las personas que atendemos. Y, y la cuestión es que nosotros no tenemos una varita mágica para dar piso a todo el mundo que lo pide o para dar resolución de conflictos en la familia de una manera rápida y, dijéramos, eh, con buen resultado. No es así. Hay que navegar con la imposibilidad, hay que navegar con la dificultad y siendo que somos piezas ahí de ayuda, de acompañamiento, eh, pero las personas que atendemos son las que tienen el protagonismo, ¿no? O la posibilidad de cambiar algo de sus vidas. Si así lo quieren y lo piden, ¿eh? A veces no es así.
Después está el contexto en el que estamos, que supongo es inevitable hablar de la situación del COVID, inevitable. Entonces, bueno, intentaré hacer un poco más amplia la exposición en la actualidad, ¿no? Porque una cosa es explicar lo que se hace en servicios sociales en términos generales y otra cosa es lo que parece muy importante resaltar en cómo estamos ahora con el COVID, ¿no? Eh, entonces, pasaré a explicaros la estructura de un equipo de servicios sociales. Yo estoy en el barrio de San Martí, en Barcelona. San Martí tiene 5 centros de servicios sociales. Atendemos a muchísima población. Yo estoy en uno de ellos, uno de esos 5. La población a la que podemos, o sea, la población diana, dijéramos, cómo está estructurado, vienen a ser aproximadamente unos 50.000 habitantes del barrio y no tengo ni idea cuánta gente atendemos, pero igual son anualmente unas 8.000 o 9.000 personas. Eh, Servicios sociales, en principio en mi equipo somos unas 25 personas más o menos, distribuidas entre la primera atención, que es las personas que están en recepción, ¿no? Que son administrativas y tienen una función muy importante porque acogen muchísimas demandas. Bueno, la demanda de la persona que se acerca al centro a pedir una primera visita, pero también canalizan mucho, porque no todo el mundo que va allí a hacer una consulta, dijéramos, entra, porque a veces hacen consultas de otros departamentos, ¿no? De la beca comedor o algo de Habitacha o muchas, ahora estamos dando mucha respuesta a prestaciones, ¿no? Que corresponden a la seguridad social o al SOC y son ellas las que a cualquier ciudadano o ciudadana que vaya por allí, ¿no? Les informan de dónde tienen que acudir. Luego tenemos, dijéramos, si la persona necesita una primera visita, hay una de los departamentos, es la unidad de primera atención, que le llamamos la UPA, donde hay 2 o 3 trabajadoras sociales y donde se sitúa si, por ejemplo, hay una demanda breve, muchas de ellas son, bueno, se hace una ayuda económica puntual o se le informa bien de la dependencia y se rellenan los documentos o se le dirige a oficina de la Habitacha o se resuelven cosas de este tipo, ¿vale? Eh, en muchas ocasiones esta primera visita da una respuesta y en otras lo que se observa es que se necesita una atención más continuada, un tratamiento que le llamamos, y pasa a la unidad, le llamamos la USTAC, que es la unidad de seguimiento y tratamiento. En esta unidad está compuesta por muchísimas personas, en unos momentos igual somos 10 o así, distribuida entre trabajadoras sociales, educadoras sociales y una psicóloga. También están los educadores hay un proyecto, los educadores se han amplificado porque se han como especializado, dijéramos, ¿eh? Están los educadores de calle, que forman parte del equipo, pero están más, no se llaman educadores de calle, lo digo así porque es un término que nos sitúa, pero le llaman al programa APCs, a partir del carrer, a partir de la calle y contactan con los chicos los chicos y las chicas, básicamente adolescentes, bueno, que están, dijéramos que no van a ningún recurso educativo de tiempo libre, que igual no hacen demanda directa, pero que están en las calles o, bueno, diversos profesionales les pueden derivar. Ellos lo que hacen es un seguimiento a partir del WhatsApp, pueden hacer acompañamientos a todo tipo de recursos. O sea, su excusa es el tiempo libre, ¿no? Hacen partidos de fútbol en los barrios, en las calles, van a las plazas a localizar a aquellos chicos que igual pasan demasiadas horas en la calle, los conocen, se acercan, trabajan a partir del vínculo y se dedican a organizar
actividades como excusa, dijéramos, para vincularlos, pero también trabajan con todas las entidades de tiempo libre del barrio. Podríamos decir que hacen un seguimiento mucho más directo que el que podemos hacer desde el despacho, está claro, ¿eh? Porque los chicos, las chicas, pues cuesta mucho, como es lógico, que vayan a los despachos. Y luego hay otro programa que ha empezado a funcionar hace 2 años, que son educadoras de nuestro propio servicio, de servicios sociales, que están trabajando en algunos colegios. Esto es a partir de un proyecto que se llama Pla de Barris, que funciona creo que desde hace 2 o 3 años y que se ha puesto en marcha en algunos barrios más, dijéramos, con más complejidad de Barcelona, como son Raval, Zona Franca, la parte de San Martí, Roquetas, o sea, son barrios muy en el extra, ¿no? En el extrarradio de Barcelona y tienen más complejidad. Lo que hacen es trabajar, estas educadoras, un programa que yo creo que es muy, 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 muy interesante y muy útil. Trabajan en los colegios directamente, los institutos, están 3, 4 días a la semana. Eh, Trabajan en la detección y tratamiento de infancia en riesgo. Hacen bueno, su objetivo es detectar con más agilidad y tratar todas aquellas situaciones, ayudar, ven a las familias, ven a los niños en su propio ambiente, ¿no? Con lo cual no son figuras que son desconocidas ni para las familias ni para los niños y niñas o adolescentes y en ese instituto y pueden ir hablando con ellos de manera continuada en el día a día. ¿Mm? De nuevo, el vínculo es muy importante y lo que es muy importante es estar en el día a día de las familias, ¿no? Un trabajo muy diferente es el del despacho, en el que nos vienen a hablar, explicar, pero en la educación yo creo que es muy importante este contacto más directo. Bien, esto en el ámbito de educadoras y después estoy yo como psicóloga, solo hay una, y mis funciones son trabajar todas aquellas cuestiones de soporte al equipo en temas de salud mental o de infancia, de relaciones familiares eh, más que tienen que ver más complicadas, dijéramos, situaciones de violencia de género, y conexión con todos los servicios de salud mental, ¿no? Son el CESMI, que es el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil, el Centro de Salud Mental de Adultos, el CEDIAP, que es el Centro de Estimulación Precoz de niños pequeños de 0 a 6 años, y bueno, especialmente son los de salud mental, ¿eh? Esto no quita que tenga contacto con muchísimos otros servicios. La función de las educadoras sociales en servicios sociales hay dos puntos que son como soporte a las familias, lo entiendo yo, como soporte en todas aquellas cosas de información, de ayudas, de becas, de recursos del barrio, de la comunidad, información sobre colegios, sobre otras entidades del tercer sector, o sea, pueden hacer mucha información en este sentido. Eh, con las cuestiones me parece que es importante señalar las de la propia comunidad del propio barrio, ¿no? Conocen mucho los diferentes recursos y por tanto pueden ir como situando muy bien el tipo de familia o el tipo de niño o lo que piden a un recurso determinado. ¿Qué más? Entonces, hay un punto del educador también como gestor de recursos y de ayudas, pero no nos podemos quedar aquí porque, dijéramos, eso es lo bueno, se queda vacía la función si solo nos quedamos en ese punto que dijéramos, podríamos poner entre comitas que es el fácil, ¿no?
está otra cuestión y es que las educadoras hacen comisiones sociales con muchos de los colegios. Estos son reuniones periódicas, generalmente mensuales, para hablar de las dificultades concretas de los chicos, sobre todo si están en situación de riesgo, ¿no? Si hay alguna problemática familiar que dificulta su crecimiento. En estas comisiones sociales lo que hacen los colegios es hablar, por ejemplo, de situaciones pues de negligencia, de posibles malos tratos, si detectan cuestiones así. En realidad es un espacio que, bueno, se puede trabajar muy bien dependiendo de los profesionales en esa articulación mm, entre los conflictos con las familias, pero dijéramos, hay algo y es que los colegios pueden situarnos a las educadoras en un lugar como de resolver de las familias que no pueden pagar y de que nos pasan directamente toda la responsabilidad, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad de los chicos. Entonces es más bien cómo el trabajo viene a ser cómo se hace una colaboración, ¿no? Entre los dos, entre colegios y servicios sociales, cómo se hace un trabajo conjunto. Esa es la dificultad y sostenerse en una función de colaboración con los otros profesionales, porque si no, lo que vemos es que los colegios, como otros recursos, dicen esto es tuyo, yo aquí ya no, y lo que hacemos es parcializar la intervención, ¿no? Esto corresponde a servicios sociales, esto corresponde al colegio, esto corresponde a salud. Y bueno, sí, podemos tener una cierta prioridad, cada uno desde su departamento, pero al final es el niño es el mismo, o el adolescente es el mismo o la familia, ¿no? Es el mismo para todos los recursos. Lo que no podemos es parcializar. En todo caso, nos tenemos que ordenar y organizar para dar una respuesta conjunta. Para mí, este es el trabajo que más importante hacer con los otros servicios, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que nos carguemos con la responsabilidad, por ahí voy a la presión, que nos carguemos la responsabilidad del asunto, ¿eh? De lo que tiene que ver protección de menores, entre comillas, o la familia en sí o la violencia, sino que sea que nos podamos sostener en este lugar y en nuestra función, pero siempre pidiendo la colaboración entre todos, ¿no? Hay una cuestión de la educación social en los servicios sociales también muy interesante, y es que se hacen proyectos en los propios centros para proyectos que son actividades, ¿no? Se pueden hacer grupos, talleres, por ejemplo, en mi centro están haciendo un taller que iba muy bien de circo, otro de teatro social, sobre todo para adolescentes, porque son actividades que atraen, ¿no? Sobre todo el circo. El circo está pensado para adolescentes movidos y quizás el teatro social para adolescentes que, bueno, que tienen más la cuestión de participar en algo un poquito más lúdico, ¿no? ¿Qué hacen estos talleres? Pues a partir se busca un tallerista, ¿no? Especialista en la materia, y acude la educadora social del Centro de Servicios Sociales. Actualmente se hace por las tardes, después de que salen del instituto, y la cuestión es que a partir de la actividad se pueda ir haciendo un acercamiento a los chicos y un conocimiento también de su realidad. En la idea de chicos que tienen dificultades especiales para relacionarse o para aprender o para, quiero decir, para desarrollarse en cuanto a que tienen dificultades en su familia, ¿no? Eh, Permite un trabajo directo de seguimiento y también es un trabajo auténtico de prevención. Ahí está el cómo si un chico con dificultades se puede vincular a una educadora o educador, hay algo de cierta función que puede hacer, ¿no? En complementación con los padres para ayudarle en todo, ¿no? En poderle derivar a otros recursos de atención, por ejemplo, de atención psicológica o, bueno, ayudarle a decidir sobre qué pasos dar en su vida, ¿no?
Eh, por tanto, la idea, y para resumir este apartado, un poco de las funciones de los educadores, sería contemplar que podemos ser un soporte para los otros profesionales y para las propias familias, pero atención de sostenernos en el lugar y en la función como tal y no quedarnos aplastados por las demandas de los otros, no quedarnos, porque es muy fácil, o sea, se nos pasan el día pidiendo cosas y si nos ponemos en un papel actuador de responder, al final es estímulo respuesta que digo yo, ¿no? Que hay gente que sí que trabaja, hay profesionales que trabajan desde este lugar, a mí me piden, yo doy, pero me parece que es mucho más interesante poder separar y poder utilizar la demanda y el recurso que damos con con una intención clara, ¿no? Y ahora una cuestión un poco comprometida que es cómo se dan las ayudas, cómo se dan las ayudas. Samantha dice, creen que somos los superhéroes, ¿no? Bueno, creen, acuden a nosotros para pedir algo. Bueno, parece que, mira, nosotros un poco tenemos la idea que trabajamos por la autonomía, ¿no? Para que las familias vengan un poco y quede resuelto su problema y no aparezcan. Y muchas familias tienen la idea de quedarse en servicios sociales recibiendo unas ayudas de manera continuada, ¿no? El hecho de tener niños ya asegura un poco que las ayudas económicas sean no sé cómo decirlo, no se puede, dijéramos, más continuadas, ¿no? Porque no podemos saber que se necesita, una familia puede necesitar dinero para alimentación y ahí hay niños, ¿no? Eso crea mucho conflicto con padres que, por ejemplo, están con adicciones, ¿no? Porque dices, ¿de qué manera tú das ayuda a una familia pensando en que coman los niños y por ahí se va el dinero para para los consumos? Eso crea evidentemente tenemos que asegurar la alimentación de los niños, pero crea cierta dificultad, ¿no? Para nosotros. Entonces decía, las familias tienden a eso, a decir yo voy a servicios sociales y que me den ayudas de manera continuada, mientras que esa no es la función, no es la cuestión, ¿no? Entonces, el dilema un poco ahora de cara a a la próxima sesión, ¿no? Tendréis que trabajar controversias y hay algo de lo que se nos plantea continuamente y quiero introducir, que es el tema de de las ayudas económicas ligadas a alimentación, ¿no? Sobre todo cuando hay niños, si es un derecho o si tiene que ir ajustado a un plan de trabajo. ¿M? Lo digo porque, evidentemente, la alimentación es un derecho y las familias con niños lo tienen que tener garantizado. ¿M? Pero hay un tema y es que algunas familias no quieren sujetarse o no quieren o no sé, no van a hacer un plan de trabajo, ¿no? Porque no hay por lo que sea, una idea de mejora o una idea de autonomía. ¿Me explico? Ah, os pondré el caso de de una situación para que quizás se entienda un poco más, ¿eh? Y con nos encontramos de manera frecuente y es una madre que hace años que está consumiendo tóxicos, más o menos de manera, ¿no? A veces se ve más, a veces se ve menos las consecuencias. Tiene dos hijos, uno más adolescente que ha podido pedir ayuda y otro pequeño, en la que las necesidades básicas, entre ellas alimentación, no estaban cubiertas por parte de la madre. Se da una ayuda, se da ayuda de alimentación, evidentemente, pero esta señora no quiere directamente trabajar eh, y no hay ningún plan de mejora, ¿de acuerdo? El caso se pasó a Leaya porque hay una desatención muy importante de estos niños a todos los niveles, no solo
el de alimentación, sino también el de ropa adecuada, el de que están muy solos, ¿no? Esta mujer, su primera, dijéramos, su primera cuestión en la vida es los consumos, todo está, ¿no? Con los consumos, sus parejas, lo que sea. Los niños quedan en un segundo plano. Y cómo la cuestión es las ayudas económicas por los derechos de alimentación de estos niños, ¿no? O se sujetan a un plan de trabajo en el sentido de o cuidas, o sea, o cuidas a tus niños o aquí no hay ayudas. O sea, cómo las ayudas tienen que servir para que la situación familiar mejore. ¿Me explico? El caso pasa a Leaya, pero hasta que no el Leaya no hace su estudio, que tarda un tiempo y va trabajando con la madre, esa posición hay que sostenerla, ¿no? Hay que a veces dar ayuda económica, aunque no veamos una cierta mejora, lo digo en el sentido de intención de cambio de la madre, ¿eh? Mm, Hay que decir que estas ayudas económicas no es un cheque de dinero, ¿eh? O sea, ahora se están haciendo mediante una tarjeta, como si fuera una tarjeta bancaria, y las familias pueden ir al supermercado a comprar con esta tarjeta. Esto evita que tengan el dinero metálico, pues por ejemplo, en este caso, para las adicciones o para que se vayan a otra. O sea, que de alguna manera se intenta que la compra de comida quede garantizada, ¿no? Y luego hay algo de, tienen que traer los tickets y hay un cierto control de eso. Por ejemplo, en el plan de trabajo, hay gente que realmente no puede hacerlo sola, ¿no? O sea, el plan de trabajo no es que vengan a simular que hacen algo, sino que hay familias o personas que realmente necesitan una ayuda, la quieren y luchan por ello, ¿eh? Familias o personas. Entonces ahí hay muy importante el diagnóstico social que hagamos, ¿de acuerdo? Porque hay familias que no tienen intención de cambio y por lo tanto hay que mirarlo desde un punto más básico, como el que explicaba ahora, ¿vale? Pero sí que hay familias que vienen a que les demos instrumentos, ¿sí? Para poder ser autónomas en la vida, ¿no? Yo os explicaré el caso de una chica que vino con 19 años, estaba embarazada y no tenía, y la acababan de echar de casa, su familia, por una discusión. Y venía con su pareja a pedir ayuda porque les acababan de echar, no tenían comida, no tenían vivienda, no tenían nada con su pareja. Se les dio ¿cómo se llama? Una pensión para poder estar ese tiempo. La chica dio a luz y, bueno, se hizo un seguimiento igual de 3, 4 años, ¿no? En el que se facilitaron los accesos a la escuela Bressol para que ella pudiera trabajar. Realmente hizo una inserción laboral brutal, se puso a hacer camarera en un hotel prestigioso, pero hacía de todo, quiero decir, hacía de camarera, hacía de habitaciones, al final acabó, bueno, trabajaba muchísimo y como tenía horarios un poco raros, hubo que también darle soporte en el pago de canguros o ayudas de este tipo, ¿no? Para que pudiera conciliar el trabajo con su niño. Esta chica se separó al cabo de poco porque, claro, los primeros años sí que el padre pudo estar, pero pudo estar un poco como soporte del niño, pero realmente después ni consiguió trabajo, ni tenía mucha intención de ello, y esta chica se separó. Con los ingresos de su trabajo pudo cogerse un piso en alquiler, vivir sola, luego tuvo una nueva pareja, o sea, esta chica, con lo joven que era, con un bebé, tiró adelante con una fuerza impresionante.
Y en este sentido sí que había un plan de trabajo en el que se dice, evidentemente se dio mucho soporte y mucho dinero. Ahí hubo pensión, hubo alimentación, hubo, o sea, ayudas en concreto, hubo ayudas para soportes en verano, cuando ella trabajaba, el niño tuviera casales de guardería, que son privados y carísimos. Hubo mucho soporte económico, pero la chica supo aprovecharlo muy bien, dijéramos. Entonces, ahí es como se hace un plan de trabajo y realmente luego nos escribió al cabo de un tiempo una carta preciosa en la que decía que había sentido mucho el apoyo directo y la vinculación con nosotros. O sea, que más allá nos decía, me habéis ayudado mucho económicamente, pero lo que me ha valido en este tiempo no ha sido solo la ayuda económica, sino que lo más importante para mí ha sido que vosotros habéis creído en mí, que me habéis apoyado, que habéis ido en paralelo a, bueno, a ayudarme en lo que yo necesitaba. Entonces ahí vemos un plan de trabajo que no es sostenido para tú me des ayuda y yo te hago ver que sigo el plan de trabajo, ¿m? Sino que lo ha hecho realmente. Pero repito, para eso es importantísimo que nosotros veamos qué tipo de persona, de familia tenemos delante. O sea, lo digo así como que podemos ver a la persona que por las dificultades que sea, porque tiene una adicción, por lo que sea, ¿eh? No lo digo desde un punto sancionador, lo digo desde un punto de saber lo que tenemos delante, porque hay familias que no podrán nunca ser autónomas por las dificultades que tengan, ¿no? Y habrá unas que con soporte puedan tirar adelante y otras que digan, mira, no quiero tu soporte, sino es que me des dinero. ¿M? Y hay otras familias que con soporte a lo largo de los años, y a lo mejor necesitan soporte siempre, pero van tirando. Y hay otras que, como esta chica que decía, se las ayuda durante 2, 3, 4 años y luego viven con autonomía, ¿no? Por lo menos en esta franja. Las educadoras y las trabajadoras sociales a veces se sienten como expendedoras de ayudas, ¿no? Económicas, como si fuera la caixa, pero a nivel de yo te doy una tarjeta con alimentación, porque hay otras cosas a las que son muy difíciles de llegar o conseguir, ¿no? Lo digo en este sentido. Y que no son para nada la mayoría de las familias, no os quedéis con esta idea, ¿eh? Lo planteo como una controversia porque son aquellas familias que nos plantean más dificultad, ¿eh? No es, no es general tampoco. En general, las ayudas que se dan son bien aprovechadas y hay gente que pide ser ayudada, bueno, ayudada, lo digo la cuestión de poner todo el ventail, ¿no? De accesos y que son ayudas por derecho, francamente, todas ellas, ¿eh? Ojalá tuviéramos más. Yo creo, Monse, también que es como lo importante aquí tomar conciencia de cómo a veces fiscalizamos desde los Sí, servicios de la vida privada de la gente, ¿no? En sí. base a unos parámetros propios de administración, ¿no? Y cómo esto que explicábamos, ¿no? De la voluntariedad se difumina, ¿no? Desde un control del derecho de la infancia, no desde la familia, sino desde los servicios, ¿no? Que Estoy totalmente de acuerdo, Jorge. Tenemos que huir de esta posición de fiscalizar y de decidir por el otro, ¿eh? O sea, hay una cuestión de cómo históricamente en servicios sociales, de cómo nos ponemos en una cosa así muy asistencialista, paternalista, ¿no? En una posición de, eh, bueno, pues con el dinero que te doy, a ver, no te puedes comprar bollería o no te puedes comprar Coca-Colas, porque este mm, dinero es para alimentación básica, bueno, nada de alcohol, claro. Y, por ejemplo, esto nos hemos dado cuenta mucho durante el confinamiento en el que se han tenido que dar ayudas económicas de este tipo a mansalva, ¿no? Y cómo viene la cuestión después de algunas profesionales de, oh, es que se ha comprado 2 Coca-Colas de litro. Bueno, ¿y qué? Pues igual esa tarde la familia esta era vital comprarse unas Coca-Colas de litro. Ya sabemos que no es una alimentación básica, ¿no? Pero es una cuestión de que, pues mira, igual esa tarde estaban depres y necesitaban azúcar, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, cómo nos ponemos en una cosa, bueno, que nos pensamos un poco, que estamos por encima del bien y del mal.
¿no? Y que yo, porque te doy una ayuda, tengo derecho a decirte en qué te la puedes gastar y en qué no. Ese punto es dijéramos, hay que huir, hay que salir corriendo de eso, ¿eh? Porque nosotros, en todo caso, sí, y la cuestión es que des ayudas para que sea un beneficio para la familia, ¿vale? No para que se la pulan en consumos. Esa es Mm. la idea que quería transmitir, ¿de acuerdo? Y ahí tampoco podemos ir con la flor en la mano, dijéramos, de decir, bueno, hay que exigir o hay que pedir a las familias que haya una cierta corresponsabilidad, ¿vale? Sí, yo creo que no tengo que entrar a mirar bien si han comprado 4 magdalenas y 5 Coca-Colas. Quiero decir, a ver, evidentemente cuando se da una ayuda económica uno mira que haya comprado alimentación básica, pero ponerse a fiscalizar, la idea es ponerse a fiscalizar un ticket de compra, me parece que esa no es nuestra función, ¿vale? Me parece que tenemos cosas muchísimo más interesantes a hacer en nuestro trabajo. Lo digo porque si no nos quedamos en la cuestión concreta, ¿no? De la ayuda económica y vamos más allá, o sea, tenemos que ir más allá de eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está el límite? Evidentemente que no, un poco es lo que decía, que no nos tomen el pelo en el sentido de decir, esa ayuda no está para gastarse 100 euros en alcohol, a ver si me entiendes. O sea, si yo veo un ticket de 100 euros en cervezas, pues no repetiré la ayuda, ¿no? ¿Vale? Si veo una cosa dentro de lo habitual, pues no creo que tengamos que ponernos ahí. ¿Dónde está el límite? En el límite del sentido común, creo yo, un poco, ¿no? De lo que dijéramos, me parece que todos podemos ver en nuestra propia vida. Quiero decir, no atendemos desde una posición superior, ¿no? La gente que atendemos tiene las mismas, no sé, por decirlo de alguna manera, estamos a un nivel que no sufren y padecen igual que sufrimos y padecemos nosotros, que también sufrimos y padecemos, ¿eh? Lo que pasa es que, dijéramos, la gente que acude a servicios sociales a nivel general, pues tiene situaciones muy futuras. Yo digo siempre que trabajamos en una tensión entre entre nuestra función y los encargos. Siempre hay una tensión en eso, siempre, ¿vale? Porque los encargos, y vienen ahora más desde una lógica muy de la gestión y de la gestión de la empresa privada, ¿eh? Hay que ser eficiente, hay que ser eficaz, a mí me miran la cantidad de entrevistas que hago a la semana, al día, si he hecho más, si he hecho menos, y nadie mira la calidad de mi trabajo. Así que se mira, ¿eh? Pero quiero decir, a nivel de gestión se ven números. Entonces, es como y otra cosa es que nos piden cantidad de tiempo ahí en el ordenador, en los registros, que si registro, que si tal, que si cual. Entonces, se ha burocratizado tanto el trabajo social, como toda la administración, que más de la mitad del tiempo nos la podríamos pasar delante del ordenador, ¿vale? La mitad de mi tiempo, cuando para mí el 80% tendría que estar dedicado a atender a las familias y a las personas. ¿M? Entonces ahora es un 50-50 establecido, por decirlo de alguna manera. ¿M? También hay coordinación con los servicios, es otra, ¿no? Podríamos decir un 30% de gestión, un 30% de coordinación con los servicios, otro 30% de atención a las familias. Claro, ahí, dijéramos, la tendencia es que las familias nos vean menos, cada vez menos y poco. También tenemos muchísima demanda de atención. La tensión viene por cómo yo, en vez de estar 1 hora en el ordenador, estoy media. ¿Cómo me lo hago yo? ¿Mm? Pues registrando una entrevista puedo escribir la Biblia en verso o puedo poner 4 frases importantes y sintéticas. Es decir, pues he visto a la familia, ha pedido esto, está mejor, está peor, un resumen. Si me quedo ahí enganchado y dice y cuenta y no sé qué, me estoy 3 horas y dejo de atender otras cosas. Entonces, creo que la tensión es escaparse de esa tensión burocrática, que es lo que planteas, ¿no? Y muchas veces escaparse un poco de ciertas directrices también, ¿m? Y situarse en la atención educativa. ¿M?
porque hay cosas que evidentemente tenemos que cumplir y no te puedes, y además hay cierta posición de control también en nuestra función, ¿eh? Que a veces en la asignatura de servicios sociales la gente dice, bueno, es que claro, como si el control social perteneciera a otro departamento, ¿no? Y no. Servicios sociales se hace un control social, también desde todas las instituciones, también un colegio, un instituto es control social, ¿eh? También una ayuda como el PIRMI es control social. ¿De acuerdo? O como el PIRMI, el antiguo PIRMI, ahora podría ser el mínimo vital. ¿Por qué se hacen este? Porque son sistemas de contención de las problemáticas sociales. Si todo esto no estuviera contenido, tendríamos una guerra abierta en la calle, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos sistemas, colegios, servicios sociales, médicos, ayudas económicas, sirven de contención a dificultades reales, también emocionales. Si una persona no tiene para comer, se desmontará. Y es lo que estamos viendo como efectos del COVID. Y dejaré un cuarto de hora al final de la exposición para hablar de esto, ¿no? Cómo si alguien no tiene, se ha quedado sin trabajo, no tiene para comer y no tiene para pagar el piso, lo primero que le va a venir es una ansiedad tremenda. Cuando en vez de una persona se sabe que el 25% de la ciudad de Barcelona está en esta situación, al final este 25% de personas salen a la calle a protestar. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder, porque ya menos que tengo es nada. Entonces ahí están los servicios y esto dijéramos, ahora lo podemos ver con el COVID, pero siempre en la pobreza siempre es esto lo que se juega. Entonces, detrás de eso viene la desatención de los niños, cuando la precariedad, dijéramos, facilita que aumente la violencia, facilita que aumente la negligencia de cuidado de los niños, ¿no? Porque el que es frágil a nivel económico tiene que salir a calle a ganar dinero. Allí se esté 5 horas o se esté 12. Y mientras tanto, y es la problemática de muchas familias que vienen de otros países o de otras culturas y que no tienen soporte familiar aquí, que tienen que salir a trabajar como sea y que los niños quedan sin soporte, dijéramos, todo el día solos. Entonces ahí es como implementamos, esa es nuestra función, cómo se implementan recursos ¿no? de soporte a eso, a nivel de tiempo libre o a nivel de ayudas familiares para que eso quede un poco con un cierto colchón, ¿no? No quede tan a la intemperie. ¿Mm? Hay que diferenciar el control social de poder, Ujú. ¿vale? Yo puedo tener una actitud de poder en el sentido de ponerme en una cosa muy omnipotente. Yo te voy a ayudar, tú hazme caso, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Eso es ejercer poder sobre el otro, eso es ejercer violencia. Y de esa posición hay que huir, porque yo no tengo porque luego eso se nos va en contra, ¿eh? Alguien que yo te digo lo que voy a hacer, cuando al otro le vaya mal va a decir, tú me has dicho que haga esto y mira cómo me ha ido, te voy a partir la cara, o sea, eso genera violencia en las dos direcciones. Otra cosa es control social. Control social es, mm, control social es algo que tiene que ver con poner diques de contención, ¿sí? O sea, diques de contención emocional, que no es malo. Control social es una cierta función que toda la educación tiene, ¿de acuerdo? Los colegios también, porque hay un cierto y que es bueno ese control social. No hay que leerlo desde la cuestión negativa, porque hay algo desde control social como cierta organización. Y en toda organización hay unos diques, hay unos límites, ¿no? Que para la buena convivencia no se pueden traspasar. Entonces, control social es eh, tu niño está desatendido. Eso es control social, pero tú estás mal, tienes no sé, te veo muy nerviosa, estás con mucha ansiedad, quizás que te vayas al psiquiatra o al médico o, ¿no? O quizás que te pongas a trabajar, porque lo que sea, esto también son elementos de control.
pero también de ayuda, ¿eh? Es decir, ¿se entiende? ¿O es complicado, Sí, Milena? ¿Sí? sí, sí, Entonces, sí. control social es esa manera de hacer cierto límite a lo que es la violencia, a lo que es la negligencia, a lo que son las dificultades de las personas, ¿sí? Y ahí hay de alguna manera, evidentemente, por ejemplo, en las situaciones de violencia, el foco es el bienestar del niño, ¿eh? O sea, no, ahí hay que hacer un control claro en el sentido de si un niño está mal atendido por su familia, hay que poner mecanismos de ayuda, ¿eh? Y no de ayuda y a veces de ayuda, bueno, es lo que hace un equipo de infancia, un EAIA, ¿no? Que tiene que hasta suspender la tutela de los padres, la patria potestad de los padres para poder hacer ¿no? Pero se los tutela por parte de la DGAIA, de la administración. Mm, Eso es el límite, dijéramos, el control social, yo creo, más bestia que hay que hacer desde servicios sociales. Desde desde nosotros tenemos nuestra función en la primaria, pero tenemos que derivar a LEAIA, que es secundaria, pero todo es servicios sociales, ¿se entiende? Sí, Pero Monse. hay que diferenciar, ¿eh? Hay que diferenciar ponerse en una situación de poder o de potestad a ponerse en otra de control social. Es decir, aquí la sociedad hay unos límites y hay unas obligaciones también. Entonces, entramos en el gran área de intervención que es la protección a la infancia, ¿vale? Que me gustaría ahondar un poco más. Eh, Vale, entonces, mm, nos vienen, supongo que los circuitos ya los conocéis por anteriores asignaturas, ¿no? Pero nosotros en servicios sociales se llevan las situaciones de riesgo social de medio, de nivel bajo, medio y alto. Y pasamos derivamos al EAYA cuando hay un cierto desamparo importante, ¿vale? Cuando hay ya situaciones de muchísima gravedad. Lo que yo estoy viendo a lo largo de los años es que en servicios sociales cada vez recaen casos más graves, o sea, como que ha aumentado la gravedad y cada vez llevamos casos que se nos complican muchísimo, ¿de acuerdo? Y yo, bueno, estoy llevando casos ahora que hubiera llevado en el EAI hace unos años, lo digo en este sentido, que es así, no sé por qué, no sé por qué es, desde que cambiaron la ley de infancia se notó mucho más esto, que se le da más importancia al seguimiento desde primaria o el trabajo desde primaria, ¿eh? Alejándonos un poco de la idea de hacer desamparo. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que tener mucho más, nosotros llevamos casos con mucha más dificultad. Los casos son derivados por los colegios, por los institutos, por Fiscalía de Menores, por DGAIA. Hay demandas también de los juzgados, de Guardia Urbana, de algunos vecinos, de los propios padres, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuáles son las áreas dijéramos, más contundentes, ¿no? Negligencia en los cuidados de los nenes, de los problemas en los colegios, muchos de comportamiento y ahora se juntan mucho los problemas sociales, básicamente de vivienda y de necesidades básicas, de dinero, ¿eh? Vivienda está siendo un gran problema en Barcelona a pasos agigantados. No sé dónde llegará el asunto. El tema de hábitat es que, bueno, supongo que ya lo sabéis, que estáis al día, que no es ninguna novedad, ¿no? Los pisos cada vez suben más sus precios y las familias no los pueden pagar. Con lo cual, la tendencia es a que vivan varias familias en un mismo piso, con todo lo que comporta, ¿eh? Eh, Tenemos pues, una madre con 2 niños o matrimonios con hijos en una sola habitación y en ese piso de 3 habitaciones, 3 familias, ¿eh?
A veces son la propia familia y a veces son conocidos. Eso está dando unos problemas brutales. Y ahí otra cuestión es de los desnonaments, de los desahucios, cuando las familias no pueden pagar. Y otra controversia es cuando echan, ¿no? Cuando se echan a las familias con niños de los pisos por no poder pagar. Y son tantas familias que ¿dónde los llevamos? Esto sale ¿no? En los telenoticias y servicios sociales y estaba en el desahucio, ¿no? Y intervino servicios sociales, como si servicios sociales fuera, vamos, el arcón de los pisos y de las pensiones. Y no va así. Entonces nos encontramos, hace unos años no había tanta demanda y se podía dar más respuesta. Ahora es un verdadero problema. No sé qué, por lo menos en Barcelona ciudad, no sé qué va a pasar con la cuestión de las familias que se quedan sin piso. Yo creo que estamos a los niveles de cómo, yo qué sé, pues si te pones en el tema de salud, qué impacto tiene un cirujano, ¿no? Interviniendo cuando si se equivoca puede haber una desgracia, ¿no? Un poco, dijéramos, si corta por aquí en vez de por allá, el señor se queda en la mesa del quirófano. Un poco estamos en lo mismo, quiero decir, tenemos que ser lo más precisos posible y realmente no siempre tenemos la certeza de que lo que estamos viendo pueda ser, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, en situaciones que quería entrar ahora, en situaciones donde hay separaciones muy conflictivas, que estamos viendo muchísimas actualmente en los centros de atención a las familias, ¿no? O sea, aparte del tema EAYA, tal, están los padres que se están separando y que ponen al crío, al adolescente, al chico, a la chica, al niño, a la niña, ahí como objeto de sus discusiones. Y entonces acusan al otro de todo, de que el padre abusa, de que el padre pega o la madre, es igual, ¿no? Y en cómo se ponen los adultos a pelearse. Cuando nos llegan estas familias, a nosotros tenemos dos versiones, ¿no? La del padre y la de la madre. Y luego viene un juzgado diciendo, señores, díganos, hagan una exploración a nivel familiar de cómo va esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que siempre estamos entre esa tensión y esa dificultad de que al máximo tenemos que afinar en el diagnóstico, como sea. O sea, tenemos que saber qué se está jugando ahí. No podemos ir a ciegas. Para mí ya podemos hacer entrevistas en profundidad, supervisiones, formación teórica. Quiero decir, eso hay que verlo. Y a veces no es tan claro, ¿eh? Y es muy difícil ver qué se juega dentro ¿no? de una familia. La cuestión es cómo hacemos los informes también, Jorge, porque podemos hacerlos desde explicar lo que vemos, ¿no? Quiero decir, y si no lo vemos, no lo vemos. Y si no lo sabemos, no lo sabemos, ¿no? Entonces, creo que hay una posición también que es como desde la transparencia, ¿no? O sea, desde tanto con las familias como con los servicios, como con los jueces, de decir, pues hasta aquí llegamos. Esto lo sé, esto no lo sé. Si me engañáis, no os puedo ayudar, ¿no? Un poco, no sé si estaríamos de acuerdo. Sí, no, yo simplemente hablaba, ¿no? del tomar conciencia, ¿no? de este Sí. riesgo que asumimos o esta responsabilidad o este poder, ¿no? A la hora de hacer un informe. Samantha aquí hacía una pregunta, ¿y por qué no se busca la tercera versión, que es la de los niños y niñas? Yo en el servicio en el que trabajo siempre atendemos a nivel familiar a todos y a todas, es decir, se busca, se hace, no sé, Monse, también entiendo que en servicios sociales también ocurre, ¿no? Que tú le das un espacio para que se pueda Al niño, a expresar. la niña. Sí, Sí, lo que pasa es que hay situaciones que son muy complejas, os explico. Complejas en el sentido que, evidentemente, ¿no? Lo importante que es hablar con los niños, estoy totalmente de acuerdo. Desde servicios sociales eso no es fácil, porque no es fácil porque somos un poco las señoras desconocidas que no estamos en su realidad. Y muchas veces hay muchos profesionales interviniendo. Hay profesores, hay monitores o educadores de tiempo libre, hay psicólogos, ¿de acuerdo? Entonces,
tenemos que pensar muy bien en cuándo y cómo desde servicios sociales hablamos con los niños y las niñas. Adolescentes, desde luego, porque adolescentes es muy fácil acercarse y el adolescente decide si quiere venir o no. Con niños pequeños, sobre todo en situaciones comprometidas y delicadas, tampoco es bueno que vayan viendo todo el día profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Basarnos y trabajar conjuntamente en aquellos profesionales que son cercanos al niño. Os explico, esto es una situación de hace un mes, ¿vale? Que llevo con una educadora, pero en ese momento la educadora cambia de servicio y me quedo yo con el caso. Nos llega la alerta por parte del ambulatorio de una madre, bueno, ha ido la abuela de un niño diciendo que la madre tiene una patología psiquiátrica sin tratamiento y que está ejerciendo violencia contra el niño y contra ella, contra la propia abuela, que vivían los tres juntos. La abuela es agredida por la madre en una crisis, ¿vale? Una crisis que tiene la madre, se pone a pegar al niño, la abuela se pone por un niño de 6 años, la abuela se pone por el medio y recibe la abuela, de manera que acaba haciendo una denuncia con un parte médico de lesiones, ¿de acuerdo? La abuela va al colegio, o sea, primero informa a salud, después va al colegio a explicar eso. Mira, yo he tenido que salir de casa, el niño se ha quedado solo con la madre, haced algo porque la madre está pegando al niño por un trastorno psiquiátrico, ¿eh? Está con una cosa delirante importante. Y quien hace la función más importante ahí es el colegio, que coge al niño, le pregunta qué pasa y el niño confirma que la madre le está pegando y que tiene miedo porque se ha quedado solo. Entonces ahí con el informe del colegio activamos rápidamente los servicios, bueno, un servicio de urgencias de protección de infancia que es, bueno, por la vía del ECEIA y tal. Entonces, ahí, por ejemplo, en este caso, evidentemente había que correr, ¿eh? Pero si no hubiera sido tan de correr, también el peso importante lo tiene el colegio. ¿Qué función más importante que hicieron? Porque fueron ellas las profesoras las que pudieron hablar con el niño lo contó a unas personas que ve cada día durante muchísimas horas. No es irlo a contar a una señora que no conoce de nada en servicios sociales que le va a preguntar, bueno, niño, ¿qué ha pasado? ¿Me explico? Entonces, hay situaciones, evidentemente, que son más de seguimiento y más de esto, que nos podemos vincular un poquito más, pero con niños pequeños nos basamos más en lo que cuentan y en lo que podemos. Por eso decía qué importante es el trabajo conjunto, ¿no? Cada uno desde su posición. Y que no solo la protección de infancia tiene que ver con servicios sociales, la protección de infancia tiene que ver con todos los recursos, con un pediatra que lo vea, con un colegio que esté atendiendo a un niño, con cualquier profesional, con un tiempo libre, con un recurso de tiempo libre, cualquier profesional que vea algo que tiene que ver con la protección del niño, o sea, o con la desprotección del niño, tiene que trabajar y está obligado a trabajar en ello. Entonces, nosotros quizás somos facilitadores ahí. En casos como estos podemos ponernos a organizar, podemos ponernos a ayudar. Evidentemente, tenemos la responsabilidad última de derivar el EAYA o de ponernos a nosotros a citar a la familia. Evidentemente, citamos a la familia también después del colegio, citamos a la abuela, citamos a la madre, citamos a la tía, ¿eh? O sea, pero no al niño directamente. O sea, que también hay que distinguir creo bien en qué momentos tenemos que hablar con los niños y en qué momentos no, en qué momentos podemos hacer un daño o una actuación un poco iatrogénica, ¿no? Vale, ¿cómo es la realidad hoy en servicios sociales en cuanto a la infancia, eh? Em, Un poco en lo que estábamos hablando, se están agravando los malestares en niños, adolescentes y adultos por esta cuestión por la situación social, ¿eh? Ya antes del COVID, con la vivienda, con la pobreza, con los padres ausentes. Estamos viendo situaciones familiares muy graves y con pocas posibilidades de cambio en padres y adultos, ¿vale? Porque vienen situaciones muy cronificadas y muy desde la propia historia de vida de los padres, sobre todo en proceso de inmigración
también de personas propias de la ciudad, ¿eh? Dijéramos, con algo de la repetición transgeneracional, ¿no? De cómo se han vivido situaciones en la infancia de los padres y que esto siempre ha pasado, que se van repitiendo. Nos encontramos que los recursos cada vez contienen menos porque están más desbordados. Los centros de salud mental, las escuelas, los institutos, los hospitales, todo el tema sanitario. Nos encontramos con servicios, yo creo que se ha notado mucho, ¿no? Bueno, la cuestión de que los servicios públicos se han ido a menos y tenemos muchísima más demanda en general con menos medios. Otro peligro y otra cuestión que ha pasado y que está pasando es la fragmentación de los servicios, ¿no? Cada uno hace su función, esto en su área, y yo no sé lo que hace el de al lado. Aumenta la pobreza a pasos agigantados, y eso comporta un aumento de las desigualdades sociales. Tenemos la ocupación de vivienda con hacinamiento en las viviendas y eso provoca también, ahora os explicaré el caso de una familia que atendemos, provoca muchas más situaciones de violencia también. La sobrevivencia para muchas familias hoy en día es muy difícil y yo siempre digo que la dignidad empieza por el lugar donde vivir y poder comer. Entonces es algo que digo, si no tenemos esos previos, si no tenemos eso garantizado, poca cosa podemos hacer. Os explico la situación Entonces, hay algo del desamparo, ¿no? De las familias que yo creo que se está poniendo en juego con el virus todavía más y que es esto, hay algo de este desamparo que tiene que ver con lo económico, pero que tiene que ver con lo subjetivo, con el estar en una situación de poco, no sé cómo decirlo, de caída, de poco soporte, ¿no? Y de mucha dificultad. Entonces, en relación a esto por ejemplo, un caso que una mujer que estoy atendiendo con muchas ganas de salir adelante, vive es una mujer de unos 30 y algo de años, que tiene una niña de 4, con un poco de retardo cognitivo y del desarrollo, que creo que tiene que ver más con cuestiones sociales, este retraso, que no con cuestiones porque no hay un diagnóstico aquello firme de una dificultad biológica concreta, ¿no? Esta mujer vive con sus 3 hermanos, una hermana y 2 hermanos, y su madre. Y viven todos juntos porque no hay manera evidentemente, de pagar y de vivir de manera individual, ¿no? La otra hermana también tiene un niño tiene autismo y también necesita pues todo un entorno como muy estable que no tiene, ¿no? A nivel de horarios, a nivel de todo. Y sus 2 hermanos varones están los dos enganchados a consumos y a una vida marginal, dijéramos, no trabajan y viven del trapicheo malviven, ¿no? Del trapicheo para poder consumir. Uno de estos hermanos, de estos hombres, bueno, de vez en cuando, yo no sé si tiene algo, el otro día hablaba con ella, no sé si tiene alguna enfermedad psiquiátrica o no, o es efecto de los consumos. En todo caso, no está diagnosticado en este sentido. Y cuando le dicen algo o se enfada o lo que sea, monta bueno, se pone muy violento y poco lo que hace ella es encerrarse en la habitación, se encara lo que puede, pero bueno, esta mujer, si va trabajando, pero bueno, aquí trabajan las mujeres, dijéramos, y sostienen toda la familia, y tiene que dejar a la niña cuando trabaja a cargo de la abuela, cosa que le pesa muchísimo. Y un día me decía, es que esto no es vida, esto que tengo yo, esto no es vida, ¿no? Cómo es sobrevivir en un entorno en el que ni la propia familia los hombres no dan cierto soporte, ¿no? Y las mujeres son las que tienen que ir haciendo con los niños y con la casa, porque lo hacen todo ellas, ¿eh? Entonces aquí hay una cuestión también de género muy importante.
Samantha pregunta en este caso con cómo trabajar con ella y qué recursos proveerle, ¿no? A esta chica que atiendo. Bueno, la cuestión es, la cuestión que antes del COVID se le planteaba es que pudiera buscarse un piso y lo encontró. Lo que pasa es que no llegó a tiempo. Un piso para ella, que ahora no son tanto, la realidad antes del COVID no era tanto pensar en pisos, sino bueno, en locales. Se están alquilando muchísimos locales que antes eran tiendas. No sé si los que vivís en Barcelona lo habéis visto y no sé si pasa en otras ciudades, pero en Barcelona está pasando. Todo lo que eran tiendas abandonadas y locales de almacenes están siendo, entra la gente a vivir, los alquilan por 500, 600 euros. Algunos tienen un baño y poco más, igual no tienen ni ducha y la cocina se la arman con fogoncitos, o sea, una cosa muy precaria. Esta mujer había conseguido un local sin luz, evidentemente, pero unos bajos. Y la cuestión en la que la podíamos ayudar nosotros era en ir pagando el alquiler, ¿vale? O no sé si ella con su dinero, ahora creo recordar, con el dinero que cobraba, pagaría el alquiler y nosotros dábamos la ayuda a alimentación. El soporte que se le está dando es a nivel de psicológico y después pues las ayudas que se puedan dar a nivel de becas comedor y cosas de este tipo, ¿vale? Entonces, así como ejes, pensaba ahí un poco a nivel de cierre, pensar en lo que hablábamos antes de poder hacer un buen diagnóstico de lo que tenemos, ¿no? Un diagnóstico social y priorizar el pensamiento a la acción. O sea, supongo que en todos estos tipos de servicios el peligro es que nos vemos abocados a hacer, 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 ante la ansiedad y ante la angustia de la dificultad y de lo que nos piden. Creo que muchas veces o nos inhibimos y no hacemos nada o nos volvemos locas en la acción. Entonces, hay que parar y hay que poder un poco de poder pensar en lo que hacemos y vale más eso, parar la rueda para poder hacer acciones más dirigidas a lo que tenemos que atender, ¿no? Otra cuestión es no suplantar a la persona en su opción de vida, que es algo que habíamos tocado también. O sea, no decidir por las personas que atendemos, son ellas las que deciden. Nosotros somos acompañantes, somos facilitadoras, somos, no sé, un cierto ayuda, pero no podemos decidir por las familias que atendemos. Venimos de una historia en servicios sociales muy asistencialista y demasiado proteccionista, ¿vale? Esto que da como consecuencia que no se favorezca ni la autonomía ni la corresponsabilidad. La cuestión es poder salir de esa excesiva protección y colocarnos en un lugar menos omnipotente, que lo hemos tenido muy omnipotente. Tener en cuenta que vamos a gestionar situaciones muy complejas, que a veces ponemos antes los recursos sin haber pensado en lo que es adecuado y lo que no. Y con esta complejidad tendremos que manejar. A veces nos equivocaremos, es obvio, ¿eh? La cuestión es equivocarse lo menos posible. Otra cuestión a tener en cuenta es que el tiempo de los niños corre rápido, mucho más que el de los adultos. Y hay que ser ágil en las decisiones que tengamos que tomar y estoy pensando sobre todo en las de protección, como el caso que os he explicado antes, en el que hay que ir corriendo a establecer sistemas de protección ¿no? En una situación que se puede ir de las manos y que, bueno. Otra cuestión es que tenemos mucha dificultad en las tareas preventivas hoy en día. Y esto depende de cómo se organizan los servicios a nivel gerencial y administrativo. Tenemos servicios que son lentos en entrar en los casos, tenemos servicios muy desbordados y se atiende la urgencia y la patata caliente, y más ahora.
Entonces, la cuestión es que no se puede, cuando uno trabaja con la urgencia y trabaja con la demanda directa y trabaja con lo más precario, no se puede hacer una prevención. Y cuando no se hace prevención, se incrementa la dificultad y nos vienen más casos. Es una pelota. A menos prevención, más masa después tendremos de problemas. Y hay otra cuestión que vemos normalmente y es que estamos en un trabajo un poco, vemos mucha dificultad y muchos problemas. Y cuando las situaciones se han arreglado ya no las vemos. Con lo cual nos quedamos en un trabajo un poco ingrato porque vemos la cosa complicada y lo bonito dijéramos, de la familia no nos llega, ¿no? A no ser que se dirijan a nosotros para comentarnos, como esa chica que os contaba antes, que nos dijo qué importante fue el apoyo que me disteis, más allá de las ayudas económicas. Eso pasa un caso de cada, ¿no? De cada 100 y lo que vemos más bien es la dificultad y cómo nos viene la repetición continua de, ¿no? Si dejas un caso, igual lo cierras y lo ves al cabo de 2 años, más de lo mismo, ¿no? En algunos casos. En otros no, pero bueno, quiero decir que lo bueno no lo vemos y nos quedamos en la cuestión de lo negativo. Sí, antes en servicios sociales evidentemente estaba dedicado solo a la población marginal, podríamos decirlo así, ¿no? Aquí, ¿no? Los toxicómanos, las personas con trastorno mental, etcétera, etcétera, los pobres, ahora no. Y realmente en servicios sociales recaen muchas situaciones de cuestiones familiares. Entonces, me parece importante, sobre todo en el vuelco que se dio a partir de la ley de servicios sociales y de cómo tal, que servicios sociales van muchas familias que tienen una persona mayor con la ley de dependencia, ¿no? O sea, pues no sé, mi madre ha ido a servicios sociales. ¿Por qué? Porque a lo largo de la edad tiene una discapacidad y ha tenido que tramitar una ley de dependencia porque no necesita ayudas en casa. Con lo cual, hay muchísimas personas que ya con la ley de dependencia ya hay algo, y a mí me han llegado a decir, a partir de la ley de dependencia, por ejemplo, tratamos la sobrecarga de los cuidadores. En gente mayor hay hijas, ¿no? De que tienen padres mayores muy dependientes que por lo que sea no quieren entrar en una residencia y quieren atenderlos en casa y que eso supone 24 horas de dedicación a ellos por parte de diferentes familiares, pero generalmente hay una que es una mujer y que es la cuidadora fundamental y es la que va sobrecargada, porque tiene que ir a trabajar o tiene que atender hijos, tiene que atender padres. Entonces, esta es una situación que atendemos en toda su globalidad. No solo es desplegar la ley de dependencia, sino que a lo mejor es soporte psicológico o ofrecer un grupo de soporte, que no he hablado de los grupos, pero también se hacen muchos grupos en servicios sociales, por ejemplo, en este caso, con el ambulatorio de soporte a cuidadores, etcétera, etcétera. Por ahí ya rebaja un poco ¿no? La cuestión del estigma y tal. Otra cuestión importantísima es cómo nos ven los otros servicios. Porque, por ejemplo, para un CEDIA, que es un centro ¿no? Psicológico de niños de 0 a 6 años. Situaciones que nos traspasan, sobre todo las que tienen que ver con negligencia en los cuidados. Parece un drama traspasar el caso de estos propios equipos, en algunos casos, a servicios sociales. ¿Por qué? Porque el propio profesional del CEDIAP o del CESMIF o tal, lo ve como una complicación. Uf, servicios sociales, el lobo, le van a quitar al niño, cuando no. Es como decíamos antes, servicios sociales, cuando nos traspasan un caso, una situación, intentamos trabajar con la familia y en algunos momentos, en muchos casos, hay algo que se organiza, que ayudamos a organizar. Tema económico, tema laboral, tema cuidado de niños, tema recursos, ¿vale? Y se hace un primer planteamiento. Entonces yo creo que es muy importante cambiar el propio concepto de los profesionales que nos derivan. Si un profesional ve a servicios sociales, por eso es muy importante el trabajo en red y que nos conozcamos con el resto de, ¿no? Si yo a lo largo de, no sé, 5 años voy trabajando y hablando con la misma persona
de un CESMIG o de un colegio o de donde sea y nos conocemos a un nivel de cómo estamos trabajando y establecemos colaboración entre los dos servicios, cuando me tenga que pasar un caso, lo hará de otra manera, porque sabrá que yo trabajo en esta línea, ¿no? Es decir, pues vete a servicios sociales porque hay educadora social y te ayudará a organizar las cosas con tu niño, tal, 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 tal. No desde una persecución, es de un estigma, ¿vale? O sea, yo creo que es muy importante la idea que tienen los servicios, colegios, etcétera, de lo que es la educación social y lo de que es otro recurso como servicios sociales que es leído con esa clave de estigma y de persecución de que quitarán los niños también, ¿eh? Y como a veces muchas familias nos han dicho, ostras, yo no me pensaba que servicio social hicierais esto, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que ha salido, que no sé si he hablado, son separaciones conflictivas, en los que, bueno, igual hay una madre que está ejerciendo mucha violencia contra el niño y un padre que está protegiendo. Entonces ahí nuestra función es a muerte, a ayudar al padre, a hacer, ¿no? Evidentemente hablamos con la madre, pero y la madre o al revés, ¿eh? Uno de los dos progenitores no entra a cuidar al niño. Pues la cuestión es cómo reforzamos al otro y le damos todos los elementos y le decimos por dónde tienen que ir las cosas para que pueda ejercer su función. Eso es prevención también, porque nos hemos encontrado en muchas situaciones. Mira, si os apetece os cuento un caso. No sé, Paula, ¿cómo lo ves? O sí, ¿no? Cuento un caso, porque me Perfecto. parece que los casos dan como mucho, bajamos mucho la realidad, ¿no? Es la situación de una familia, un niño de 5 años que llegó derivado por el CDIA, por el Centro de Estimulación Precoz, y decían, a este niño no le pasa nada, o sea, venía como el niño muy inquieto, muy movido, en la clase muy alterado. Entonces el CDIAP lo que nos dijo es, a este niño no le pasa nada, no hay ningún trastorno autista, no hay ningún trastorno del desarrollo, no hay ningún TEA, nada, ni hiperactividad ni nada. Lo que le pasa es que la situación familiar es la que es. Y nos le derivaron para llevar la situación familiar. La madre vino un poco en esta cosa así de hacernos ver que todo iba bien. Y la cuestión es que la mujer, yo creo que en ese momento no lo sabíamos, pero todo apuntaba en ese momento a un trastorno de personalidad que la hacía estar muy inquieta a ella y acababa en broncas y en, bueno, situaciones muy complicadas para el niño. Estaban separados los padres y el padre, para que la madre no se enfadara, porque siempre era continua enfadada, el padre accedía a todo. Eso quiere decir que no habían hecho la sentencia de separación, que es muy importante, tener la sentencia de separación de dos padres en las que se articulan el dinero que le pasan y las visitas, etcétera. No tenían hecho esto, la custodia, y por lo tanto las visitas al niño eran arbitrarias, en función de los caprichos de la madre, ¿eh? O sea, el padre iba a buscar al niño, me parece que tenía asignados de 2 fines, bueno, se lo habían asignado distribuido así, 2 fines de semana al mes. La madre se había puesto muy en contra de la familia del padre, muy en contra, había denuncias y tal, y la señora le prohibió al padre que llevara al niño bueno, el padre vivía en casa de sus padres, en la separación se fue a casa de sus padres y la madre prohibió al padre a llevar al niño a dormir a casa de los abuelos. El padre accedió, con lo cual veía a su hijo, pues iba a buscarlo sábado por la mañana y lo tenía que llevar a casa sábado por la tarde sin pasar por la casa donde él vivía. Imaginaros eso lo que significa. Vueltas por la ciudad, que si me voy a Leron City, que si me voy a comer aquí, que si me voy a la película, porque eso en verano es más fácil, pero en invierno no. Este padre, además la madre igual le decía a último momento, hoy no vengas porque no me va bien, o porque, bueno, una alteración brutal, porque ese niño no sabía nunca cuándo iba a ir con el padre y además siempre tenía que ver con el capricho y con el cabreo de la madre. A lo cual, eh, hablando con la madre, nos decía, bueno, nos lo excusaba, todo lo argumentaba y le buscaba motivos.
Y hablando con el padre, nos explicaba todo esto, que era la realidad de su dificultad de ponerse en contra de la madre. Dijéramos, no quería hacer enfadar a la madre para no poner al niño en un mal lugar. ¿Mm? Con el tiempo esto se fue incrementando, las peleas o discusiones entre ellos fueron a más. Eh, me parece que el padre, bueno, había algo del tipo de vida del padre que a la madre bueno, pues que tuvo una nueva pareja, bueno, cosas. La madre se ponía litigante con todo el mundo, ¿eh? Le dijimos al padre que era conveniente que se pusiera firme en los juzgados a pedir él la custodia. Tardó muchísimo en hacerlo, en pedir la custodia y por suerte tuvo un buen juzgado que nos pidió también bastantes informes y pudimos, bueno, reforzar bastante al padre. La madre con el tiempo fue empeorando, ¿no? Luego supimos que bebía, con lo cual la alteraba muchísimo más. Dejó de venir la madre por nuestro servicio y, y bueno, la cuestión importante es que este padre ahora ha conseguido no solo tener algo que le costó muchísimo a él, porque por no enfadar a la madre no hacía nada y en el momento en que fue haciendo cosas y le fueron saliendo bien, fue cogiendo como un poco más de convencimiento con todo lo complicado que fue, ¿eh? Porque se dieron unas medidas cautelares en que le prohibieron a la madre hacerse cargo del niño, el juez le dio la guardia y custodia al padre, la madre dejó de hacer visitas con el niño, todo mucho desde el castigo. Ah, claro, como te quieres ir con tu padre, pues ahora no te iré a ver. El niño ahora ya tiene 8 o 9 años a todo esto. Y al final, como había muchas amenazas de ella por teléfono, por el WhatsApp, bueno, se puso muy en contra de la pareja del padre, amenazándola por las redes sociales. Con eso el padre consiguió muchas pruebas, pero bueno, amenazas muy heavies, ¿eh? Muy heavies. Denuncias también hubo. Al final el juez le ha dado al padre algo que yo bueno, creo que no había visto nunca y es que le quitó la patria potestad a la madre y le ha quitado durante 2 años. Se la ha dado al padre para que pueda decidir qué colegio va, porque conviene que lo cambie de colegio para no estar cerca del barrio de la madre, que le cambie de médicos y que tenga durante 2 años toda la decisión el padre. Entonces, esto me parece que es un buen trabajo de prevención, este caso, ¿eh? Este caso estuvimos a punto de pasarle a Haya, porque el padre no acaba de proteger. Nos pasamos 2 años esperando a este señor moviera ficha. Y bueno, es de estas cosas que dices, hay que darle tiempo a las personas y a las familias. Evidentemente, el niño ha tenido bueno, ha recibido soporte psicológico y que se le ha alargado mucho, pero yo creo que el propio niño ha conseguido una situación de seguridad y tranquilidad con el padre que no tuvo con la madre durante mucho tiempo. Evidentemente hay un vínculo ahí muy inseguro porque este niño vivió 6 años con esta madre sin intervención del padre, dijéramos, y hay un vínculo muy inseguro y muy ambivalente, pero bueno, por lo menos ahora yo creo que él le podrá dar esta estabilidad. Y ahí vemos realmente cómo trabajando desde este lado, que ha sido un trabajo muy intenso y un trabajo de mojarnos mucho en los informes judiciales, porque el juez nos decía, háganos un estudio, ¿no? Cada 6 meses, teníamos que hacer informes de la situación de esta familia. Y hasta final decir, este niño mejor que no vea a su madre para nada, o sea, o que la vea, me parece que la ve 1 o 2 veces por semana en un punto de encuentro, que ya veremos si irá. Pero bueno, cuando hablamos de prevención hablamos de esto, ¿eh? Hablamos de un trabajo bueno, este es un ejemplo, habría otros, pero viene a ser a cómo a veces las situaciones se nos complican mucho, pero no llegan o sea, siempre vamos a ver complicación y sufrimiento, pero siempre es como paliar, ¿no? Poner medidas paliativas, ¿no? En los casos, a veces decimos, no llegaremos a una autonomía, quizás en algunos casos no, pero se harán medidas que ayuden un poco, ¿vale? Que palíen. Con el COVID,
ha sido, bueno, toda una avalancha de gente, como decía Samantha, de familias que no habían acudido nunca a servicios sociales y que se han visto, ha habido un incremento, de demandas económicas muy alto, igual de un 20% de familias que nunca hubieran ido. Básicamente son aquellas que están dedicadas a los trabajos que han sido más afectados, como son la restauración y el turismo, hoteles. Estas familias, las que han estado, las que han estado trabajando más o menos contratados y con unos de esto, pues han tenido la opción bueno, a las ayudas estas del SEPE y cosas de estas que aunque han llegado tarde, o las ayudas a los autónomos, o sea, la gente que mínimamente estaba, aunque hayan tenido dificultades económicas, que seguro, pero no se han visto tan extrema. Las familias que se han visto abocadas de un día para el otro a cero son las que estaban en trabajos sin contrato, en economía sumergida. ¿M? Son esas familias que si salen a trabajar comen y si no salen a trabajar no tienen ni 5 euros de margen. ¿M? Y entonces eso es lo que se ha visto por la tele, sobre todo en Nou Barris y en Raval, supongo que lo habréis visto, ¿no? De cola de gente. Entonces, en estos barrios, yo estuve en una conferencia en la que, establecida por el Ayuntamiento de Barcelona en este tiempo, en el que sabían que prácticamente el 75% de la población del Raval está en economía sumergida, ¿no? Y con la vivienda pasa lo mismo. El hecho de alquilar una habitación, que es algo muy frecuente hoy en día, no solo para familias, sino también para personas, ¿no? Pasa que las habitaciones, eso está en lo oculto, ¿no? Tanto la economía sumergida como el realquiler de habitaciones, eso no hay ni Dios que lo controle, no está visto. Y lo que hizo emerger el COVID fue todas estas situaciones salieron de repente a la superficie de un día para el otro. Gente que no puedo pagar la habitación, por tanto me echan, o no tengo para comer. Eso se sabe. O sea, los políticos saben que eso está ahí porque saben que dijéramos, que no hay contratos de alquiler en las viviendas, se sabe que no hay, lo que hay en Raval, por ejemplo, se sabe que hay muchísima gente en situación irregular, que eso es algo que ha subido muchísimo en número y que son personas que vienen de otros países que no han podido regularizar su situación aquí, por lo tanto no tienen ni permiso de residencia ni permiso de trabajo. Evidentemente, se sabe que, digo el Raval, podría haber otros barrios, pero el Raval es una foto de esto, de que el 75% de la población está en situación irregular. De este 75%, solo un 25% acude y es controlado, por, dijéramos, o visto por servicios sociales. Eso significa que el 50% de esta población se mantiene de economía sumergida y está en habitaciones, ¿no? Y esto que se sabe que como no da guerra porque va funcionando, se mantiene así, esto es lo que pilla en el límite de lo que el COVID ha emergido, ha hecho emerger, con lo cual se han disparado las ayudas económicas. Hay otro efecto de esto, las ayudas económicas evidentemente para alimentación. Hay otro efecto que no sé si os habréis dado cuenta, que últimamente surgen todas estas iniciativas asistencialistas, ¿no? Y surge con muchísima más importancia. Ayer mismo en la tele estaban hablando, me parece que tenía que ver con el Recapta y el Banco de Alimentos y tal, la cantidad de ayudas que habían dado Cáritas, Cruz Roja, bueno, todas las entidades estas tipo ONG, pero también asistencialistas a nivel de parroquia, en ningún momento se nombran los servicios sociales. Yo tengo mi idea de por qué pasa esto, ¿no? Eh, ¿Por qué unos medios de comunicación que son públicos
no hablan de los servicios sociales como si no existieran a la hora de dar ayudas económicas. Parece que solo trabajen Cáritas y Cruz Roja aquí. Cuando hablan además de medios tipo de la caridad casi, ¿no? Como si fueran situaciones súper de la caridad y asistencialistas, cuando en realidad detrás de Cáritas y detrás de Cruz Roja también hay dinero público, ¿no? Porque cuando Cruz Roja vacía sus arcas, porque ha vaciado sus arcas en ayuda económica, es pedir a la administración pública, decir, yo ya he vaciado mis arcas, por favor, deben más. ¿Vale? Y el Ayuntamiento de Barcelona ha dado muchísimo dinero a Cruz Roja para alimentación, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona también ha dado muchísima ayuda para alimentación, pero también comedores sociales, picnics. Lo habréis visto que se han habilitado de todo para dar comida y también estos hospitales así como de campaña, ¿no? Que tienen que ver con situaciones en que la gente no ha podido hacer su confinamiento en las casas y lo ha tenido que hacer porque no tienen y lo han tenido que hacer en hospitales de campaña. Mi teoría, esto sin saber muy bien por qué, creo que tiene que ver con lo que vendrá ahora, que ya esto ya venía de antes y el COVID ha precipitado. Y es que van a perder importancia los sistemas públicos, van a caer las ayudas económicas, porque estamos en un movimiento neoliberal en el que le van a decir a la población en términos generales, papá Estado no existe, señores, sálvense ustedes con las familias, con las parroquias, con Cruz Roja, con quien quiera, sálvese porque aquí las ayudas públicas se van a reducir. A mí me parece que las administraciones públicas tienen suficiente poder ante los medios públicos como para darle prioridad, pero no les interesa. Creo que en estos momentos es muy llamativo, no sé si trabajáis, igual alguno de vosotros trabaja en alguna entidad de estas, pero es muy llamativo que se dé más protagonismo a entidades de este tipo, más bien del tercer sector, que a la administración pública, porque en realidad lo que interesa es poner en evidencia que hay un tercer sector que va a trabajar con esta población. Eso significa privatización de servicios, ¿vale? Eso significa que se está desballestando lo público para que se armen, por ejemplo, en el COVID ha habido cantidad de teléfonos de ayuda psicológica, ahora son los grupos de duelo, ahora son las inserciones laborales, ahora son sistemas, teléfonos que llamabas y no contestaba nadie, no sé por qué, y tienen que ver con entidades privadas. O sea, cuando se da una ayuda, ¿no? Un teléfono de atención psicológica en el confinamiento al no sé quién, o, bueno, sistemas de este tipo que son recursos rápidos, la administración no los monta porque ni es ágil ni es barata, entonces tira del tercer sector porque a esto sí que les pide, móntame algo en una semana. O sea, la administración exige al tercer sector que le monte, me da igual, un comedor con una tienda de campaña y que vaya dando bocadillos, que es lo que pasa en todos los hospitales estos, y la entidad, bueno, ya se lo hace, corre, corre, corre. Vale bastante menos esto, es más barato esto que lo monte la administración y le exige más y es más ágil, ¿vale? Con lo cual, me parece que lo que vendrá es esto, subcontratación de servicios y precariedad en la asistencia y precariedad en los contratos profesionales, porque evidentemente cobrará menos un profesional de, no sé, de un comedor social de estas características, ¿no? Que un profesional en la pública. ¿Dónde se pone el dinero? Y el dinero no se está poniendo en políticas sociales, de derechos sociales. ¿Eh? Y sí, Khadija, volvemos a un sistema de la caridad y asistencialista. Y ese es el riesgo. Cómo se aprovechan y cómo se va a aprovechar una situación como el COVID para volver a esa cuestión de asistencialismo. Y también hay un riesgo en servicios sociales de hacer, yo creo que hay algo a lo que tenemos que estar atentos y es estas cuestiones asistencialistas también en derechos sociales, en servicios sociales, porque ha pasado durante el COVID. O sea, solo se ha levantado el teléfono
Teléfono que levantabas, teléfono que ayuda, 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 ayuda. Y se ha dado mucho dinero para alimentación y mucho bocadillo sin mirar nada, sin mirar ni la situación. Incluso hay gente que ha pedido dinero teniendo, bueno, y alimentación de parroquia teniendo dinero, pero esa es otra, ¿eh? Y se les ha dado, bueno, porque no, uno en ese momento no discrimina. Pero al final, dices de control de masas de poder, sí. Entonces, ahora se ha establecido una cuestión de que tenemos que tener cuidado en servicios sociales de no quedarnos en esta, sobre todo ahora, en la precariedad económica, de no quedarnos en la cuestión solo de dar dinero, porque si nos quedamos ahí, adiós a la función social, ¿eh? O sea, bueno, habrá la manera de dar dinero, pero nos tenemos que dedicar a hacer nuestra función, que ya veremos los efectos que tendrá esto, porque a la larga creo que la crisis que se va a generar, que vamos a ver, mm, o nos ponemos todos a trabajar de manera conjunta. Pienso en servicios sociales como en establecer líneas que en la asignatura ya la vemos de servicios sociales también, líneas de trabajo con la comunidad. Si no, si nos quedamos solos en nuestro reducto, no vamos a hacer nada más que deprimirnos y angustiarnos. Entonces ahí habrá que inventarse nuevas maneras de contener, porque detrás de todo esto, detrás de la descontención de... Ahora lo que nos encontramos es salud mental, por ejemplo, salud está totalmente desbordada. Lo único que siguen más o menos su función estable son los colegios, ¿eh? El tema de colegios y centros de tiempo libre. Los que, bueno, se va abriendo y se van cerrando recursos, pero sanidad está desbordada y servicios sociales un poco también. Esto lo que hace es que la gente, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? De descontención, y lo que si agravamos con todo lo que vendrá a nivel de crisis importante, nos vamos a encontrar como, bueno, habrá que trabajar, no sé cómo, pero en otras líneas, no como las de ahora. O sea, ahora se trabajaba muy desde lo que se estaba diciendo de la atención a las familias, y creo que ahora tendremos que abrir la perspectiva de la comunitaria y de, ¿no? de la intervención comunitaria desde las propias personas, ¿eh? Es decir, los profesionales vamos a ser un poco insuficientes. Entonces habrá que ver cómo las personas se pueden empoderar para hacer un poco de cambio. Se está abriendo toda una cuestión de idea de que va a haber un incremento de problemas de salud mental, ¿vale? Y ojito con esto, porque con todo lo que viene, evidentemente subirá la angustia, subirán las depresiones, subirá el malestar emocional, pero no el trastorno mental. Lo digo porque ahí hay que ser un poco, me parece que las farmacéuticas también están jugando su poder, y la idea que ya llevamos años en esto es de psiquiatrizar la población. Los niños están muy psiquiatrizados también, ¿eh? Que si en vez de atender la cuestión de las familias, se atiende a que el niño se mueve mucho, y como se mueve mucho decimos que tiene un déficit de atención, hiperactividad, y entonces le medicamos. Y entonces lo que tenemos es que los laboratorios ya han medicado a ese niño. Un niño medicado por hiperactividad hasta los 13, 14 años significa un adulto medicalizado, ¿eh? Porque hay algo del cerebro se habitúa a esos medicamentos, y un niño que ha sido tratado con esos fármacos será un adulto que necesitará fármacos. Eso, sí, eso es dinero para las farmacéuticas y los laboratorios. Y eso está en marcha hace muchos años, ¿eh? Ya lo vemos, ¿no? España es, creo que el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en consumo de fármacos. Consumimos fármacos para todo, ansiolíticos, antidepresivos, tengo un problema con mi pareja y me medico, ¿vale? Estamos a estos niveles, porque estoy un poco no sé qué. Los duelos se intentan medicar. Y un riesgo ahora con el COVID es que nos hagan creer que va a aumentar el sufrimiento, o sea, el trastorno mental. Va a subir el sufrimiento mental, seguro, pero eso no implica medicación, implica que dotemos a recursos de soporte. De soporte quiere decir psicólogos, educadores, lo que sea, médicos, enfermeras, pero todo desde, dijéramos, desde el soporte emocional, no desde la medicación, porque la medicación no nos va a solventar el que comamos mañana,
¿vale? Ni que podamos solventar el problema que tengo con el trabajo. Eso solo se hace con soporte desde la vinculación y desde el trabajo, dijéramos, más directo, social, psicológico, social, lo que queramos, ¿vale? Entonces, cuidado un poco también de creernos todo esto de esta manera, ¿no? Sí, es más fácil y es más barato, Claudia. Claudia me parece que era, lo he leído muy rápido. Dice que es más fácil dar medicamentos que un tratamiento social. Evidentemente, es más fácil más barato, dijéramos, es mucho más caro un acompañamiento social que dar pastillas, pero en las pastillas hay un laboratorio que sale ganando muchísimo dinero, ¿no? Además, porque la medicación, como está en España sufragada en parte por la administración, a la familia le sale un poquito más barata, pero al Estado paga de lo lindo también, pero siempre es mucho más barata y más fácil la medicación que soporte social, evidentemente.